Mario Álvarez y Casa Longoria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos. Gracias, buenas tardes. El resultado de las elecciones del 2 de junio dio un mandato claro para que el gobierno continuara. Esa fue la decisión popular. Por supuesto, somos convencidos de que enfrentamos una elección de Estado y no fue en las condiciones democráticas que se hubieran requerido, pero eso tendrá su causa y tendrá su forma de litigio y está en eso. Lo que no es cierto es que el pueblo mexicano haya decidido que Morena y sus aliados tenían los votos para modificar la Constitución. Les dieron el 54%. No es cierto que tengan un mandato para la reforma de la Constitución. Eso no es así. No les dieron los votos para eso. Y eso es una discusión fundamental, porque requiere y obliga a un acuerdo de Estado. No tienen los votos. Sacaron 54%. Y refugiarse en la discusión de los distritos es no hacerse cargo del mecanismo de representación política que tenemos y el modelo constitucional que hoy tenemos. Por supuesto, es tema de discusión y claro que hay un litigio sobre la representación y por supuesto que habrá que discutirlo, pero la diferencia en la urna es lo que establece con mucha claridad un mandato popular. La diferencia en la urna fue de 12 puntos y ustedes quieren hacer esa diferencia de 50 puntos en la representación de la Cámara de Diputados. No solo es un exceso, sino es un fraude la voluntad popular. Y así hay que decirlo. Nos piden que respetemos la voluntad popular para la elección de Claudia Sheinbaum. Nosotros les pedimos que respeten la voluntad popular para la representación en la Cámara de Diputados. ¿Y por qué eso es fundamental? Porque de ahí se deriva una discusión básica para la representación de la República. ¿Cuál es la representación de la República? Los temas por venir. Por ejemplo, la reforma judicial. O, por ejemplo, los otros temas como la reforma militar, que infelizmente no se ha querido discutir aquí. El tema del pase de la Guardia Nacional a la Sedena no es de suyo lo más grave. Lo más grave es que en esa propuesta se quiere reformar el artículo 129 constitucional. Y el artículo 129 constitucional, que no se ha reformado desde el 17, lo que establece es que las labores de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz son los estrictamente vinculados con la disciplina militar. Pero ahora hay una propuesta por demás peligrosa. Está proponiéndose la reforma del 129 para que las Fuerzas Armadas puedan realizar todas las labores contenidas en la Constitución y en las leyes que de ella emanan. Eso es abrir una puerta del tamaño del Zócalo para la militarización del país. Todas las actividades contenidas en la Constitución mexicana y las leyes que de ella emanan. Es todo el orden político y jurídico mexicano. Y todavía niegan la discusión de la militarización del país. El tema de la Guardia Nacional pasada a la Sedena resulta muy menor con esa discusión. No solo legaliza, legitima lo que indebidamente se ha hecho en esta administración, donde las Fuerzas Armadas están realizando obras, aeropuertos y abusando del concepto de seguridad nacional, generando una enorme discrecionalidad en el ejercicio del gasto público. No, sino que abre un boquete, pero extraordinario el tema, donde las Fuerzas Armadas podrán participar en todas las actividades contenidas en el orden jurídico. Pero lo que resulta más sorprendente es que esa propuesta venga de la quien se dice la izquierda, aquella que se negaba de la represión del 68, del 71 o todo el uso indebido de la Fuerza Armada para la represión. Y ahora esa izquierda abre la vía constitucional para la militarización del país. Eso es lo más preocupante. Y por eso son temas que tendríamos que estar discutiendo acá. No solo es el pase de la Guardia Nacional, que por supuesto es una propuesta fracasada. Por supuesto que la militarización de la seguridad es una propuesta fracasada.
el ejercicio que hizo el Estado mexicano para la creación de la Guardia Nacional. Es probablemente el esfuerzo más importante en los últimos años en materia de esfuerzo de Estado por una seguridad o una institución de seguridad. Pero los resultados están a la vista. Más de 190,000 homicidios, más de 50,000 personas desaparecidas. Y me parece que no estamos conviniendo un modelo de Estado que asuma que los gobiernos estatales tengan las responsabilidades que correspondan y también los desafíos de los municipios. Y no se trata de decir que la Guardia Nacional o las Fuerzas Armadas no intervengan porque tienen responsabilidades en el orden compartido de la seguridad. Hay asuntos de la exclusiva competencia de las fuerzas federales. Concluya. Homicidio, narcotráfico. Pediría el mismo trato que se le dio al diputado Hamlet. Muchísimas gracias. Esa es una decisión de la mesa. Gracias, yo voy a ser Presidenta. tolerante, pero su tiempo ya concluyó, senador. Muchas gracias. Yo solo pediría el mismo trato. Concluya. Y por eso lo que me parece fundamental es que en estos dilemas sí tengamos un acuerdo de Estado. Necesitamos en justicia, en seguridad, en militarización, acuerdos de Estado. Y no podemos venir aquí y decir que no se requiere los votos de la oposición. No solo se requiere, tenemos que construir colectivamente porque los dilemas no son de Morena o la oposición, los dilemas son de país. Y eso requiere que nos sentemos a construir acuerdos para proyectar entre todas y todos el país que requiere para resolver esos dilemas. Concluya. Por eso apelo a la construcción de acuerdos de Estado y no a falsear la voluntad popular. Por su atención, muchísimas gracias. Al senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, Presidenta. Con su venia, durante la discusión de esta reforma que, repetimos, no es producto de una improvisación, sino de diversos foros que se realizaron desde el año 2023, también el Parlamento abierto que se realizó en los meses de febrero, abril, que siguen analizándose los resultados para poderlos integrar en el dictamen, la oposición ha presentado algunos argumentos que me parece que ninguno de ellos es sostenido ni legalmente ni moralmente, y voy a explicar por qué. Algunos de los argumentos en contra de la reforma han sido que el pueblo de México no tiene la capacidad intelectual para poder elegir a jueces, magistrados y ministros. Y dicen, es que ¿cómo les vamos a dejar en el pueblo, al que siempre han menospreciado, esa enorme responsabilidad? Cuando la persona que detenta, podríamos decir en nuestro país, al ser la cabeza del Ejecutivo, el mayor poder concentrado, es elegido por el pueblo y siempre ha sido así. Entonces nosotros creemos que ese no es un argumento válido y ya se han dado muchas razones del por cual consideramos que no es válido. Después se ha dicho que esta reforma no es integral. Pues nosotros no hemos dicho que no se debe de avanzar en una reforma al sistema judicial. Por supuesto que sí, pero hay que iniciar. Y este es el primer paso a la construcción de un mejor sistema judicial en nuestro país. El mundo no acaba después de que entre en vigencia o en vigor esta reforma. Por supuesto que van a continuar los trabajos para mejorar ahí sí todo lo demás que integra el sistema judicial, fiscalías, defensoría pública y todo lo demás que se ha dicho. También han dicho que se pretende a través de esta reforma que el Poder Ejecutivo tenga el poder absoluto en la decisión de la Corte o que tenga la forma de manipular las decisiones del Poder Judicial. Algo que resulta también falso porque no se necesitaría reformar la Constitución en virtud de que la próxima presidenta podría colocar a 4 personas más bajo el sistema actual en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y luego entramos a un tema que ahorita uno de las personas que pasó exponía, una supuesta sobrerepresentación que es absolutamente falsa. Llama mucho la atención la facilidad con la que se miente tratando de manipular con mentiras a la opinión pública. Miren, y voy a explicar este tema porque me parece muy relevante. Para llegar a la Cámara de Diputados hay 2 vías, la de la mayoría relativa, que es 300 distritos que están en juego, y quiero decirles, ¿cuántos distritos cree que ganaron la oposición? ¿Saben cuántos? De esos 300, MC, un independiente, el PRI y el PAN solo ganaron 44%.
Los 256 distritos restantes fueron ganados por el movimiento de la Cuarta Transformación. Eso representa el 85% de los distritos ganados. Esa es la primera vía. Eso representa 300 curules, que son el 60% de la Cámara, el 85%. De manera legítima, porque fueron los mexicanos los que votaron por el movimiento, se lo dieron a Morena, al Verde y al PT. El restante 40%, o sea, los otros 200 curules, se dan a través de un sistema de representación proporcional. ¿Y quién creen que son los que más se benefician de ese sistema? Ellos, la oposición. Miren, el PAN, les voy a dar unos datos que son muy importantes. El PAN solo ganó, repito, algunos distritos que fueron la oposición en general, 44, pero el PAN únicamente ganó me parece que fueron 33 distritos los que ganó. 32 distritos ganó el PAN y va a recibir 36 curules. ¿Saben cuántos ganó el Partido Verde Ecologista de México? El Partido Verde ganó 57 distritos, prácticamente el doble del PAN, y le están dando únicamente 18 diputaciones plurinominales. Es decir, en los 200 curules que no pudieron ganar en distritos electorales, se les está dando el doble y el triple en el caso del PT. El PT debe estar muy molesto porque, habiendo ganado el PT prácticamente con más votos, prácticamente el doble, le están dando a ellos el triple de lo que se le dio en representación proporcional al PT. Por eso es lamentable que traten de mentir. Esas son las consecuencias que se tienen en los resultados electorales. Por eso solo ganan entre todos 44 distritos electorales, el 15%. Y si hablamos en el Senado, la derrota es todavía más escandalosa. Imagínense, el movimiento de la Cuarta Transformación ganó de mayoría relativa 30 de los 32 estados que estaban en juego. La oposición, PAN, PRI, MC, solo ganó 2 entidades federativas, y así dicen que se les está robando representación. No, el pueblo de México no quiere que ustedes lo representen, y no lo digo yo, lo dijo el pueblo de México al emitir un voto de castigo en contra del mal gobierno que realizaron durante décadas. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, senador. Yo pregunto, y se lo digo de veras con aprecio, esta reforma pareciera a generar impunidad a quienes van a dejar el gobierno. Porque el problema, cuando un funcionario público del ámbito federal incurre en delitos, pues pareciera que quieren tener un poder judicial a modo. Y eso sí es muy preocupante. Tan es así, miren, acaban de presentar esa iniciativa que modifican la ley de amparo. Si están tan preocupados por los ciudadanos y por la gente que menos tiene, es el último recurso que tiene un mexicano para defenderse de los excesos del poder. Pero bueno, ahí les dejo esas preguntas y espero que las analicen con calma. Por otro lado, también es importante señalar que no es lo mismo ganar distritos que ganar votos. Esta representación es por los votos. No puede ser solamente, pues, por decir ya se ganaron todos los distritos. Hay muchos votos que están ahí. ¿Qué es tiempo extra? Nada, continúe. Perdón, yo pensé que era tarjeta amarilla. Bueno. Entonces, regreso a lo que estábamos. Los votos no es lo mismo que los distritos. O sea, hay muchas personas mexicanas y mexicanos que votaron por la oposición. Y también les comento, todavía no tienen la mayoría calificada. Hay que esperar. Así que esta reforma todavía está suspendida. ¿Y saben qué? No estamos en 1970. En donde el Poder Ejecutivo hacía lo que quería. Afortunadamente han ido cambiando las cosas, pero ustedes quieren regresar a esas épocas. No lo vamos a permitir, no lo podemos aceptar. Y por cierto, también hablan mucho de las cuestiones de la austeridad, y he escuchado en forma reiterada los salarios de los jueces, de los ministros, exagerando cantidades, por supuesto, pero sí los invito a que analicen qué porcentaje del presupuesto federal tiene el Poder Judicial de la Federación. Yo creo que
no llega ni al 2% del presupuesto del 2024. Y si esto es solamente esa pequeña parte del presupuesto, ¿saben qué debemos hacer? Darle más presupuesto, y también el Ejecutivo debe de poner jueces, abogados, los que llaman defensores de oficio, pagados por el Estado, para que todo ciudadano tenga quien lo defienda. Imagínense ustedes esta elección de nuevos abogados, que ahí sí los nombren ustedes, que todos los jóvenes que salgan de la escuela tengan un espacio para litigar como defensores de oficio. Entonces imagínense, se movería mucho más la justicia, cada ciudadano tendría un representante para que lo pueda defender ante las instancias federales o estatales, pero sí les aclaro, esta reforma debería iniciar en la base, en las fiscalías, como ya lo mencioné en otra ocasión, en los poderes judiciales de los estados, y ir subiendo, pero nunca aceptar que un juez, un magistrado o un ministro sea sujeto a una elección popular. Es otra cosa muy distinta. Como nosotros, como políticos, pues vamos a tener que ofertar cosas, decir que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. El juez lo único que tiene que hacer, tiene un solo mandato: hacer cumplir y hacer respetar la ley. Solamente. ¿Cuál sería la oferta en la cancha política, en la arena política, de un magistrado para que votaran por él? Por favor, seamos serios y hagamos una reflexión profunda. Primero, no hay mayoría absoluta, no hay mayoría calificada todavía en el Senado. Esperemos a que termine el proceso electoral y esperemos que todo sea para bien de nuestro querido México. Primero, mi felicitación, 10 años de vida de Morena, larga vida Morena, 2 veces ha ganado la presidencia de la República, a la cabeza de nuestro movimiento, 24 gubernaturas, mayoría de los congresos locales, un fenómeno extraordinario. Yo pediría, a ver si la mesa directiva o quién le puede hacer llegar a la oposición el resultado electoral del 2 de junio. Parece que no se enteran que fueron avasallados en las urnas. Parece que no se enteran que casi 36 millones de votos, casi 60% de la votación, 59.7, decían que no íbamos a ganar, o que íbamos a perder estados, que era un fenómeno Berta Xóchitl Gálvez Ruiz. Y hoy dicen que no tenemos 2/3, pues en una semana se enterarán que tenemos 2/3. Tengan para que aprendan. Segundo, una mamotreto de organización de la derecha, IDEA, Iniciativa Democrática de España y las Américas. Los siguen tratando como colonizados y el ejemplo es, ¿quiénes firman? El cabeza hueca de Vicente Fox, corruptísimo, prófugo de la justicia, y el usurpador de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Más o menos por el estilo están: golpistas, corruptos, vendepatrias, que hacen negocios al cobijo del poder. Lenin Moreno, traidor al pueblo de Ecuador, pura fichita. Aznar, acusado de corrupción. ¿Para qué me entretengo en semejante caterva de politiquillos, politicastros? No se enteran que a pesar de los millones de dólares que metieron a la campaña estas mismas organizaciones desde el exterior, narcopresidente, narcocandidata, el pueblo de México les dijo: necesitan 2/3 para las reformas, ahí los tienen. Y luego viene el Frente Cínico Nacional, un representante del Frente Cínico Nacional. No se conforman con haber desaparecido al PRD, dicen que van a hacer un nuevo partido, y el tipo no se entera de que somos un sistema electoral mixto. Ahora se les olvida ese pequeño detalle. Se les olvida que fuimos una elección con las reglas que PRI, PAN y PRD hicieron. Se les olvida que rechazaron la reforma electoral. Se les olvida que jugamos con sus reglas y les ganamos y los arrasamos. Y a la ministra presidente Norma Piña, que el 27 de junio del 2024 en la Cámara de Diputados dijo que se requería temporalidad y gradualidad para hacer la reforma, y que ahora dice que no se haga la reforma, le digo, y que antier pedía diálogo, le digo, también alguien que le mande los resultados del 2 de junio, y le digo,
El diálogo se hace con el Congreso mexicano y la reforma al Poder Judicial se va a hacer porque díganle a estos politicastros y atiéndase bien la derecha opositora que en México manda el pueblo de México y nadie más. Y el pueblo de México va a elegir a las personas juzgadoras, les pese lo que les pese y les disguste lo que les disguste. Y las mejores mujeres y los mejores hombres van a ir a los juzgados del país. Y los que no hagan bien su tarea no serán reelegidos. Es así, es una revolución, es un cambio profundo. Pero quieren que sigamos haciendo, que sigan tomando decisiones contrarias a la justicia, que sigan dándole amparos a delincuentes, que sigan liberando criminales, que sigan torpedeando al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, que les abramos el camino para el lawfare, golpe de Estado en nombre de la ley se llama. Pues fíjense que no, se les acabó su reducto del conservadurismo, ese Poder Judicial se va, punto. Y muchos de sus integrantes podrán ser elegidos por el pueblo, también es cierto. Diputado. Pero ese Poder Judicial como tal no seguirá diputado. más en nuestra patria. Sí, senadora. Gracias. Discúlpeme la interrupción. ¿Con qué no objeto, pasa nada. senadora Gaitán? Presidenta, quiero ver si el diputado Noroña me permite hacerle una pregunta. ¿El orador acepta una pregunta de la ¿Cómo senadora no? Gaitán? Con mucho gusto, y de la oposición también los veo muy interesados. Me queda claro Un que… minuto, senadora, para la pregunta, hasta 2 para la respuesta. Sí, gracias, presidenta. Me queda claro que el Poder Judicial no puede existir sin la confianza y la fe de las personas. Y yo le pregunto a usted, diputado Noroña, ¿por qué cree que la oposición le tiene tanto miedo a la reforma del Poder Judicial? Esa es mi pregunta. Por racistas, por clasistas, porque subestimaron al pueblo, porque creen que el pueblo no tiene la capacidad para elegir a las personas juzgadoras, porque creen que presumiéndonos sus títulos de doctorados, de maestrías en el extranjero, nos van a apabullar. Si Carlos Salinas de Gortari tenía doctorado en el exterior, en vendepatrias, eso es lo que son, no pocos de ellos. No necesariamente la formación académica hace mejores personas. Lo que hace mejores personas es la conciencia, la congruencia, el compromiso, la entrega. Mi abuela tenía primaria terminada y era una mujer excepcional. Y veo aquí a gente académicamente muy preparada, pero que son humanamente muy pequeños. Mienten, intrigan, denuestran. No quieren entender que la única posibilidad… ¿Qué va a hacer el PRI y el PAN? Ya se los pregunté aquí. ¿Van a ir juntos en el 2027? Están acabados. ¿Van a ir separados? Están acabados. Con Alejandro Moreno hasta el 2032, no hombre, no llega el PRI al 2032, están acabados. ¿El Frente Cínico va a lograr su partido? No lo creo. ¿Van a seguir con el mismo camino de venir a repetir necedades que no les cree nadie? Están condenados a la intrascendencia. Escúchenos, pues hablen con verdad, pues enriquezcan la iniciativa, pues planteen verdaderas soluciones a los problemas que implica una reforma al Poder Judicial del calado que se está proponiendo, en vez de venir a defender lo indefendible. Jueces corruptos, jueces que han tenido, los vi salir de la Cámara de Diputados con camionetas blindadas y con agentes de tránsito abriéndoles el camino. Eso no lo quiere más el pueblo de México. Se acabó, no se enteran de la transformación que ha sufrido la patria. No se enteran del proceso de politización. No se enteran del proceso de conciencia del pueblo. Concluya. Concluyo la respuesta. No se enteran. Y le tienen pavor al pueblo. Y son racistas y clasistas. Así es que yo les vuelvo a decir, no pensó quien diseñó el Senado de hacer una casita aquí abajo para que se metan, porque no saben dónde, no aguantan el chaparrón de argumentos. Están los foros para que vayan a discutir con seriedad y van a intrigar, van a mentir, van a denostar, van al lugar común. No están preocupados por la impartición de justicia, no estuvieron preocupados nunca. El Poder Judicial se pudo reformar a sí mismo y se negó. Y hoy
Sus líderes son Norma Piña y Claudio X González, por eso les va como les va. Yo creo que deberían hacer una reflexión muy seria, y termino, de un replanteamiento, porque sí necesitamos una oposición dura y seria. Y esa oposición no existe, como ha constado en actas, en las intervenciones que hasta ahora ha hecho el bloque opositor. Larga vida Morena en sus 10 años de vida, larga vida a nuestro movimiento y larga vida al consciente y politizado pueblo de México. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros.